Hola, buenas a todos y a todas. Hoy nos toca un tema bastante interesante y curioso que sería los campos de concentración. Nos vamos a meter en los terribles campos de concentración. Vamos a empezar por una pequeña introducción, después vamos a ir ya profundizando poco a poco en el tema, en donde primero hablaremos de cómo se instalaban a tanta gente allí, es decir, cómo era el viaje y el método para conducirlos hasta los campos. Luego, qué se hacían con esas personas que seguían vivas en los campos de concentración. Luego nos procederemos a cuáles eran los métodos para exterminar a las personas de los campos de concentración y terminaremos por unas breves conclusiones, ¿vale? Primero vamos a empezar, por tanto, por la introducción, ¿vale? Tenemos que saber ciertas nociones básicas antes de adentrarnos en el mundo de los campos de concentración. ¿Qué es un campo de concentración? Los campos de concentración eran grandes centros de detención o de confinamiento en masa donde iban a parar todas aquellas personas que eran consideradas como peligrosas durante el transcurso de una guerra. Estos campos de concentración se dieron la mayoría durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que si alguien no lo sabe va desde el año 1939 hasta el año 1945, ¿vale? Y allí iban sobre todo personas judías, gitanos, polacos, soviéticos, húngaros, ¿vale? Entre otros muchos. Pero sobre todo, como ya lo iré explicando más adelante, los que más van a ir serán judíos por decisión del partido nazi, ¿vale? El primer campo de concentración se dio poco después de la proclamación de Hitler como canciller en el año 1933, ¿vale? Que sería pues el campo de concentración de Dachau, ¿vale? Que perdurará hasta el año 1945. Será bastante importante, ¿vale? Este campo de concentración, a diferencia de otros, como ya veremos, como por ejemplo el campo de Auschwitz, ¿vale? Pues este campo de concentración será famoso por los durísimos trabajos forzosos que se harán allí, ¿vale? En un primer momento debemos tener en cuenta que el objetivo de los campos de concentración era poder aglutinar a un conjunto de gente que pues era peligrosa para la guerra y someterlos a un método de trabajo forzosos. Pero sin embargo, por decisión de Hitler, se cambió el método de los campos de concentración, en donde pues se dio una especie de transformación de campos de trabajo a campos de exterminio, ¿vale? ¿Cuáles eran los métodos para exterminar? Que los explicaremos más adelante con profundidad. Pues en un primer momento se mataba a través del fusilamiento, es decir, a través de las balas, de que les metían un tiro. Pero sin embargo se dieron cuenta de que esto acarreaba un gasto bastante elevado, entonces se sustituyó por métodos más económicos y más eficaces, como podrían ser las cámaras de gas o los hornos de incineración. Las cámaras de gas pues matabas a centenares de personas en un minuto, ¿vale? Mientras que por el fusilamiento necesitabas una bala por persona que a la larga acarreaba un gran número de gastos, debemos tener en cuenta que el primer campo de concentración en donde se va a llevar a cabo las cámaras de gas será el campo de concentración de Chelmno, ¿vale? Vale. El campo más importante y el más grande, así como el más famoso de todo el partido nazi, va a ser el campo de concentración de Auschwitz en Birkenau, ¿vale? A las afueras de Cracovia, ¿vale? En él perdieron la vida más de 1,3 millones de personas, ¿vale? Que se dice fácil, pero son muchas personas las que perdieron vida en este famoso y gran campo de concentración, ¿vale? Y entre sus rasgos más destacables eran las cámaras de gas. Eran muy grandes en comparación con el resto de campos de concentración y aparte se dice o cuenta la leyenda, como ya veremos más adelante, que con esas cenizas se hacía jabón. Con las cenizas de los muertos, de los cadáveres, se hacía jabón. Esto no deja ser más que una leyenda. No se sabe si puede ser verdad o si no puede ser mentira, pero lo cuento porque resulta una gran anécdota, ¿vale? Vale. Aparte
por el gran trabajo que hacían allí, así como por el exterminio al que eran sometidos las personas en los campos de concentración, muchas personas murieron por ser el conejillo de India de ciertos experimentos científicos, los cuales no tenían prácticamente ninguna garantía de poder ser eficaces. Es decir, eran sometidos a ciertos experimentos sin una garantía de que pudieran salir vivos de ese experimento. Y como bien cuentan las fuentes, miles y miles de personas perdieron la vida siendo conejillos de India de ciertos experimentos mandados, ¿vale? Hecha esta una pequeña introducción, ¿vale? Pues nos vamos a adentrar en cómo eran los viajes, ¿vale? Porque mucha gente se pregunta cómo pueden llevar a tanta gente a los campos de concentración sin presentar una resistencia mínima, ¿vale? Pues aquí juega un papel fundamental el engaño, ¿vale? El engaño es el rasgo fundamental de los campos de concentración, porque debemos tener en cuenta que las víctimas, sobre todo los judíos, como ya he dicho, eran llevados a los campos de concentración de forma totalmente engañadas. Ellos no sabían que iban a morir ni que se trataba de campos de concentración. Vamos a explicar un poco esto, a fondo. Ellos estaban en casa como un día normal, ¿vale? Eran conscientes de que estaban en la Segunda Guerra Mundial, pero los medios de propaganda, es decir, por aquel entonces los periódicos, las revistas, la televisión, ocultaba este mensaje de los campos de concentración, ¿vale? Por prohibición del partido nazi. Entonces, pues pasaba una persona, ¿vale? Que era la encargada de difundir el mensaje y llegaba a las casas mandándoles una carta en donde les decían que al día siguiente o a los 2 días, dependiendo de las circunstancias, debían desalojar su vivienda y se irían a trabajar al campo de concentración que le correspondería por cercanía, ¿vale? Las mujeres a los niños les decían que iban a irse a unas vacaciones pagadas o a una estancia de alojamiento mientras que el marido hacía esos trabajos para los que sacaría sus beneficios a largo plazo. Una vez esto, pues las personas se hacían sus maletas, hacían sus historias y pues se marchaban contentos y con ganas de esta aventura que les esperaba. Sin embargo, la pesadilla comenzaba tras montar en el tren, ¿vale? Les decían a los niños y a las mujeres, les decían que tenían que ir, como ya les habían contado en la carta, en un tren diferente para alojarse mientras que el marido haría el trabajo a servicio del partido nazi, ¿vale? Los maridos eran montados en masa en vagones de ganado. Eran vagones de ganado. En donde pues duplicaban las cifras de carga máxima, ¿vale? Es decir, si un vagón era máximo para 40 personas, pues iban 80 personas, incluso las triplicaban en muchos casos, ¿vale? Las mujeres y los niños, como no podían servir, según el partido nazi, para trabajar, pues les enviaban directamente a la muerte. Eran montados en otro vagón que les llevaban a un lugar cercano en donde pues eran matadas en masa, ¿vale? Eran matados y matados en masa, ¿vale? Y pues los maridos contentos y pensando que los hijos y las mujeres iban a estar en condiciones de alojamiento pleno, pues se iban contentos a trabajar y con ganas de servir. Sin embargo, esto, como podemos comprender, no era así. Este engaño era de tal modo que incluso en muchos campos de concentración había un lema que decía: trabajar y seréis libres, conseguiréis vuestra libertad, donde la gente pues trabajaba y eran sometidos a duros trabajos, pero ellos por dentro estaban como contentos porque morían engañados. Incluso, como ya veremos posteriormente, cuando entraban en las cámaras de gas, no se daban cuenta de que iban a entrar a una cámara de gas, se pensaban que eran duchas, ¿vale? Fíjate hasta qué punto podía llegar ese engaño del partido nazi. Era una estrategia llevada a un punto radical.
¿Por qué se engañaba? Pues se engañaba para conseguir la menor resistencia posible, ¿vale? Es decir, si no, pues habría muchísimas revueltas judías, muchísimas revueltas gitanas, muchísimas revueltas polacas, y esto a la larga pues acarrearía ciertos conflictos que tendrán que haberse resuelto, y mucha más complicidad de la que se llevaría por llevando a cabo este engaño, ¿vale? Vale, ¿qué se hacían con los que se mantenían vivos? Es decir, por las personas que sobrevivían. Pues las personas que logran sobrevivir acababan, pues como ya podéis imaginar, en un estado muy deteriorado, o acababan alcanzando la vejez plena, ¿vale? Y pues a estos se les fusilaba en masa. Sin embargo, al igual que pasaba antes, pues se dieron cuenta de que fusilar pues acarrearía unos gastos que no se podían permitir o se podrían evitar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues en estos casos se harían los hornos de incineración, ¿vale? Donde se les quemaban vivos. Vale, entonces la gente, ¿qué se hacía también con la gente de que pensaba o se estaba dando cuenta de que era una estrategia engañosa por el partido nazi? Pues a toda esa gente que agonizaba en el campo de concentración se la quemaba viva, y las cabezas se ponían fuera del campo de concentración para que todo el mundo que entrase o todo el mundo fuese consciente de qué le había pasado a esa persona por propagandar cosas que no deberían decir, ¿vale? Todo esto lo sabemos por un gran libro y un gran personaje que es Primo Levi, ¿vale? Primo Levi fue una persona que estuvo en Auschwitz, ¿vale? En Birkenau, en el campo de concentración, y se dedicó a escribir un libro, ¿vale? Y poco a poco fue sobreviviendo en ese campo de concentración, fue ascendiendo, que como ya veremos podías hacer diferentes oficios en el campo de concentración si te lo permitían, y si ellos consideraban que podías hacer ese cargo, como podría ser fotógrafo, peluquero, y pues tendría ciertos privilegios que los demás no tendrían. Primo Levi poco a poco fue mejorando sus condiciones y tuvo mucha suerte, podríamos decir, porque ya en sus últimos momentos se encontraba en un estado pésimo, pero consiguió sobrevivir, ¿vale? Entonces pues nos llegó su gran libro, en donde él iba contando desde su mensaje en casa, en donde le llegaba esta carta que he contado, hasta su último día en el campo de concentración. Es una pasada y os recomiendo a todos leerlo, ¿vale? El libro de Primo Levi, además, es un libro muy sencillo de entender, ¿vale? Lo explica todo poco a poco y es muy, muy bueno, ¿vale? Porque es un libro contado en primera persona. Es decir, él lo vivió con sus propios ojos, que era estar en un campo de concentración, ¿vale? Vale, métodos de muerte. Nos vamos a entrar en los métodos de muerte. Y como ya hemos dicho, había cámaras de gas, pero ahora podemos decir, las cámaras de gas también podrían acarrear un gasto bastante grande, así como que podrían tener resistencia. Pues no, todo estaba ya pactado con una gran estrategia de antemano. En primer lugar, en cuanto a los gastos, tenemos que tener en cuenta que se daba una dosis justa de veneno que podía llegar a matar a centenares y centenares de personas a la vez. Para ello se usaba un gas muy tóxico, ¿vale? Que ahora hoy en día se utiliza en muchos grandes experimentos, que es el monóxido de carbono, ¿vale? Un gas muy letal. Pero a la vez tenía muy poco coste, ¿vale? A las personas se les decía que antes de entrar tenían que quedarse totalmente desnudos, y todas las cosas de valor pues las dejaran en su taquilla, porque iban a ser sometidos a una ducha para limpiarse y aliviar el cansancio del trabajo, ¿vale? Cuando entraban en masa, cerraban la puerta y se aseguraban de que la puerta no podía ser abierta, y desde arriba, con una mascarilla, echaba un hombre el monóxido de carbono, lo cerraba, y en 1 minuto, 2 minutos o 3 al máximo ya estaban todos muertos, ¿vale? Luego se recogían los cadáveres, se cortaban en muchas ocasiones las cabezas y se dejaban para que la gente fuera consciente de que si no se llevaba a cabo la normativa puesta en el campo de concentración, pues serían matados, al igual que había pasado con ellos,
¿vale? Los hornos de incineración. Como hemos dicho, la leyenda del jabón, que es una anécdota bastante grande, pero ¿en qué consistían los hornos de incineración? Los hornos de incineración eran grandes hornos, muy grandes, en donde podían coger incluso 100, 200 personas a la vez. Se les echaban a todas y se las quemaba vivas, ¿vale? Sobre todo el horno de incineración, como ya he dicho antes, eran sometidos para personas que se seguían manteniendo vivas o que también agonizaban dentro del campo de concentración. ¿Por qué se hacía esto? Porque las personas que ya llevaban mucho tiempo en el campo de concentración se estaban dando cuenta de que no funcionaba como lo decían, ¿vale? No se conseguía nunca la libertad y pues cada vez iba peor y que en verdad se basaba en campos de exterminación y que era un total engaño. Entonces, para que no se corriera la voz, pues se debería matar a esas personas, ¿vale? Vale, pues estos serían los 3 castigos más famosos, ¿vale? Cámaras de gas, hornos de incineración y por otra parte tendríamos en un primer momento de los campos de concentración el fusilamiento. A lo que tendríamos que añadir, como ya he dicho antes, esas conejillas de India de los experimentos. Vamos a quedarnos con una reflexión final, que es que las personas no solo morían perdiendo su fuerza física, es decir, no morían solo siendo explotados físicamente, sino que, como bien dice Primo Levi en su obra, antes de morir físicamente las personas perdían su ser moral, es decir, ¿para qué vivir? Si ellos no tenían ningún objetivo ya en la vida, ¿vale? Ellos les hacían, dentro del campo de concentración, con sus forzosos trabajos y con su gran escasez de comida, porque como ya podéis imaginar en los campos de concentración la comida era la mínima para poder sobrevivir, la mínima. A ellos les hacían ver como que no eran personas, ¿vale? A ellos les hacían ver como que eran una especie de monstruo ajeno al ser humano. Y esto era muy importante porque eran cadáveres, como bien dice Primo Levi y otros muchos historiadores. La gente que estaba dentro del campo de concentración eran un cadáver vivo, eran un muerto viviente, ¿vale? Es como si estuvieran muertos en vida, ¿vale? Esto es bastante penoso y bastante curioso, ¿vale? Pues he explicado una vez esto, voy a dejar que reflexionéis, ¿vale? Que penséis cómo se puede engañar a los seres humanos con una gran estrategia, como había hecho el partido nazi, y que es bastante terrible esta situación que tuvieron que vivir millones de judíos, gitanos, polacos, soviéticos y otras muchas razas. Las cifras apuntan a que nada menos que en los campos de concentración murieron más de 3 millones, ¿vale? En cámaras de gas estamos diciendo, ¿vale? Luego habría muchos pues, que se matarían por fusilamiento o por otros métodos, pero en cámaras de gas solo murieron 3 millones de judíos. Bastante horroroso y os voy a dejar que reflexionéis sobre esta situación. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y muy interesante y divertido que os pongáis a leer ciertas horas para mejorar estas ideas y sobre todo para divertiros aprendiendo sobre los campos de concentración. Un saludo a todos y un abrazo muy fuerte.